Listo, Camila, empecemos. Perfecto, doctor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Camila Escobar. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, señora. Bien, listo. El tema que les voy a presentar el día de hoy es toxocariasis ocular. Ay, no está. Listo. Entonces vamos a tener que la toxocariasis es esa infección humana que se va a producir de manera accidental con larvas ascaridias de tanto de perros como de gatos dados por la Toxocara canis y Toxocara cati respectivamente. Vamos a irnos un poco más atrás y desde qué momento entonces empezamos a hablar de este tipo de nematos. Tenemos que en 1950 se realizó un estudio de 46 especímenes de ojos pues enucleados, entre ellos algunos a causa de sospecha de retinoblastoma y vamos a ver más adelante la importancia como de este punto. Y vemos que en 24 de estos ojos encontramos larvas de nematos. Posteriormente, 2 años más adelante, se hicieron también identificación de algunas larvas de Toxocara en biopsias hepáticas de niños y se vio asociación tanto como con eosinofilia como con falla multiorgánica, encontrando, denominando aquí el síndrome de migración de la larva visceral. Hacia 1956 ya tenemos entonces la aparición de la toxocara o la identificación de la toxocara catis también en algunos especímenes oculares enucleados. Vamos a hablar entonces un poco del parásito. Encontramos que este es un parásito nemátodo, esto debido a la presencia de 3 labios en su boca, hace parte del orden de las cárides, entonces aquí pues su similitud con este tipo de parásitos de Ascaris lumbricoides y perteneciente entonces al género Toxocara, del cual tenemos dos particulares que son el Toxocara canis y el Toxocara catis, siendo el más común como causa de la toxocariasis el Toxocara canis. En cuanto a sus formas parasitarias, tenemos 3 tipos de formas, donde tenemos los huevos embrionarios, que van a ser la forma infectante del parásito. Estos huevos van a ser ingeridos por el huésped, como el ser humano, por ejemplo, y van a liberarse entonces larvas dentro del intestino delgado. Estos huevos van a tener diferentes estadios, desde L1 hasta L4, teniendo mayor importancia el tercer estadio para su forma pues como tal infectante. Estos huevos es muy importante que pueden estar presentes en el ambiente, en tierra o pues en superficies contaminadas con heces animales y van a tener una supervivencia de muchos años, más o menos de 2 a 4 años, lo que va a permitir entonces pues esa posterior infección. Tenemos también las larvas y las formas larvales que van a estar ubicados en los órganos. Las larvas, entonces, una vez esos huevos embrionarios son ingeridos, el parásito pues se va a convertir en esa larva que va a migrar a través del cuerpo del huésped y va a depender entonces de su ubicación, tanto si es en un huésped definitivo o si es en un huésped intermediario. Cuando van a ubicarse en el huésped definitivo, que es o el perro o el gato, pues estas larvas van a llegar a su forma adulta. Sin embargo, en aquellos huéspedes intermediarios donde ahí estamos los humanos, ellas simplemente van a migrar pues a través del cuerpo, haciendo pues la afectación en los diferentes órganos, como son los ojos, los pulmones, el hígado y el cerebro también. Esas larvas ya maduras, ya adultas, pues van a tener un color rosado claro de tipo como nacarado. Las hembras van a ser más grandes, van a tener unas medidas más o menos de 15 centímetros, mientras los machos van a ser pues casi de la mitad de este tamaño.
Esta toxocara entonces va a tener una vía de transmisión fecal-oral y la infección humana se va a dar después de la ingestión de estos huevos, que pueden estar presentes tanto en vegetales contaminados como en suelo contaminado, en carnes poco cocidas, estas carnes particularmente de esos huéspedes intermediarios que ya vamos a hablar dentro del ciclo de vida y vamos a ver cuáles pueden ser esos huéspedes. Y en algún momento pues se ha pensado también que a través del contacto directo con las mascotas puede darse esa infección. Tenemos entonces que el toxocara puede tener un ciclo de vida que puede ser directo, es decir, que puede tener un solo huésped, o que puede ser indirecto teniendo pues varios hospedadores. Entonces, esos huevos no embrionados, perdón, se van a eliminar en las heces de los huéspedes definitivos, es decir, en las heces de los gatos o de los perros, y van a necesitar más o menos de 1 a 4 semanas en el ambiente para convertirse en esos estadios L3 y así volverse infecciosos. Después, entonces, estos huevos ya, digamos, evolucionados, madurados, van a ser ingeridos nuevamente por un huésped definitivo y van a llegar entonces ya al tracto gastrointestinal donde estos huevos infecciosos pues van a eclosionar, perdón, y vamos a tener que en algunos de esos animales, perros o gatos jóvenes van a migrar tanto a través de los pulmones, del árbol bronquial, van a migrar a través del esófago y así de esta manera van a ser expulsadas o al toser o van a ser pues tragadas y vuelven entonces al tracto gastrointestinal y es aquí donde estos gusanos adultos van a empezar a ovopositar, es decir, a producir más cantidad de huevos en el intestino delgado. Se habla que una sola larva puede producir incluso millones de huevos. Ya en perros más viejos, más adultos, también pueden producirse huevos, pero en estos va a ser más común que se queden ubicados en los tejidos, pero particularmente en las perras o en las gatas cuando pues cuando se embarazan, estas larvas van a reactivarse y van ahí entonces a infectar a las crías, tanto de manera transplacentaria como por la lactancia y así en el intestino se van a establecer pues estos gusanos adultos. Como les hablaba previamente, también podemos tener un tipo de transmisión por los huéspedes intermediarios o también llamados huéspedes paraténicos, que en estos van a entrar entonces los ratones, los conejos, todo tipo de roedores y también el ganado. Entonces, en estos huéspedes, esos huevos van a eclosionar y las larvas también van a llegar a migrar a varios tejidos donde se van a enquistar y es ahí cuando el huésped como los humanos pues vamos a consumir esas larvas pues en carnes crudas y sobre todo en hígado. Entonces tenemos de todo esto que los humanos terminamos siendo pues unos huéspedes accidentales que se van a infectar entonces en los escenarios que ya les mencioné y tras esa ingestión de esos huevos pues vamos a tener que esos huevos van a eclosionar, esas larvas van a penetrar igualmente la pared intestinal y se van a transportar a diferentes tejidos en nosotros como el hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro, los músculos y de nuestro interés entonces el ojo. Sin embargo, en el humano, como les mencioné previamente, pues esas larvas no van a seguir desarrollándose pues hasta llegar a esa adultez. En cuanto a la distribución geográfica, al ser una enfermedad que puede tener una presentación subclínica, todos estos datos han sido basados en pruebas serológicas. Tenemos entonces la encuesta nacional de examen de salud y de nutrición realizada en Estados Unidos, en las cuales entre el año 88 y el 94 encontramos una seropositividad del 13,9% y en estudios pues
una encuesta más reciente entre el 2011 y el 2014, ya encontramos una seropositividad del 5,1, esto en Estados Unidos, encontrando una mayor prevalencia en raza negra, perdón, y en zonas más cálidas. Igualmente, en países como Nigeria se han realizado pues algunos estudios donde se han encontrado en algunas regiones hasta un 80% de seropositividad en niños, lo que habla entonces ya nos va orientando un poco como de esos factores de riesgo para esta infección. Igualmente se ha visto que el 69% de las personas con esta seropositividad infectada han tenido pues previamente contacto con perros o gatos. Se han tenido también muestras de tierra donde se ha encontrado evidencia de estos huevos más o menos del 2 al 88%. Tenemos también entonces la seroprevalencia mundial estimada. Esto se realizó en un metaanálisis tomando estudios realizados entre 1980 y 2019 con un total de 265.327 participantes de 71 países, teniendo como los resultados más importantes una tasa mundial de seroprevalencia estimada del 19%, es decir, estamos hablando casi pues de una quinta parte de la población mundial y una tasa mucho mayor en países de África en un 37%. También encontraron algunas asociaciones, entre esas están los ingresos más bajos, sitios con mayor humedad, con temperaturas más altas y con mayor precipitación. Se encontró más en pacientes de sexo masculino, mayor en zonas rurales, en pacientes de menor edad y en pacientes con contacto con perros, gatos o con tierra y consumo de agua no tratada. Vemos entonces aquí graficado esa seroprevalencia y tenemos entonces que en países de Europa tenemos una seroprevalencia mucho menor comparado con países ubicados en África o en América Latina, aunque vemos que en muchos países de África pues no tenemos como tal los datos y particularmente en Colombia se estima una seroprevalencia del 47,3%, pues que vemos que es mucho mayor que la estimación pues mundial. En cuanto a las presentaciones clínicas o sus manifestaciones, Camila, un sí, datico epidemiológico de aquí, yo no recuerdo quién hizo el estudio, pero eso fue la Universidad del Valle, ok, un estudio en Parques de Cali. ya, Encontraron entre 70 y 80% de demasiado, contaminación con huevos de Toxocara en demasiado, los parques, parques a donde llevan los niños, pues. demasiado. Bueno, ¿Sabes? Ya sería casi 4 veces pues ya lo estimado pues mundial. sí, pero es Mm, que ponete a pensar que a los parques llevan a los perros a claro. cagar y llevan a los niños a jugar, Ujú. ¿no? Sí, ya vamos a ver que dentro de las medidas pues de prevención que se tienen está ese manejo también pues de las heces de las mascotas pues en estos sitios. Bueno, entonces en cuanto a las presentaciones clínicas, las manifestaciones de esta toxocariasis pues van a estar determinadas tanto por el tamaño pues del inóculo de la toxocara como de la frecuencia de la reinfección, también de la localización de las larvas pues en los órganos y de la respuesta misma pues que tenga el huésped, y esto nos va a dar entonces un espectro de manifestaciones clínicas muy variadas que va a estar desde casos asintomáticos hasta aquellos pues con lesiones orgánicas graves, y vamos a tener entonces esa clasificación de pacientes asintomáticos, de la presentación de larva migratoria visceral y de larva migratoria ocular. Vamos a hablar primero entonces de esos signos y síntomas de esa presentación sistémica que pueden tener los pacientes, porque vamos a ver que en la ocular pues no es muy común que se presenten este tipo de síntomas. Entonces tenemos
una presentación en cuanto a sus signos y síntomas de toxocariasis encubierta y de toxocariasis común, que van a tener algunas diferencias y probablemente pues se trate como de alguna variación pues de la misma entidad clínica, que van a variar pues según pues las manifestaciones, según el sitio y pues la intensidad de la infección, así como de la edad del huésped. Tenemos entonces la toxocariasis encubierta, que esta se presenta mayor en niños y van a tener pues síntomas totalmente inespecíficos, como lo son la fiebre, el dolor abdominal, la anorexia, náuseas, vómito, hepatomegalias. Vamos a encontrar pacientes con tos, cefalea, letargo, linfadenitis, y van a tener o no seropositividad. En cuanto a la toxocariasis común, esta va a ser más común en adultos. Estos pacientes van a presentar eosinofilia y unos niveles altos de IgE, y van a tener unos títulos mucho más altos de anticuerpos contra toxocaras, comparado pues con la presentación previa. Estos pacientes van a tener debilidad crónica, dificultad para respirar, dolor abdominal, erupción cutánea, picazón, urticaria y artralgias, todo dependiendo pues del lugar de invasión de los parásitos. En cuanto a la larva migrans visceral, esta ocurre con mayor frecuencia en niños pequeños. Va a provocar hepatitis o neumonitis a medida pues que las larvas van a migrar a través del hígado o de los pulmones. Podemos tener en este caso infecciones graves en los que los pacientes pues van a presentar fiebre, anorexia, todos estos síntomas pues que ya les mencioné. Y en el caso, pues a nivel pulmonar, aunque no encontré pues como tal una imagen de una radiografía, en la tomografía pues también podemos encontrar anormalidades más o menos en el 40% de estos pacientes, con infiltraciones peribronquiales bilaterales o con infiltrados parenquimatosos también. Tenemos también que en esa migración de esas larvas desde la pared intestinal, puede darse como resultado una enteritis eosinofílica y una peritonitis, y menos común, pero pues muy grave, tenemos también una afectación cardíaca que puede ser pues mortal para el paciente. Ya entrando pues en materia de lo que nos concierne a nosotros, tenemos entonces esa toxocariasis ocular o larva migrans ocular. Esta puede ser la única manifestación de la toxocariasis. Es por esto que nuestros pacientes puede que no se presenten con todos estos síntomas sistémicos. Muchas veces entonces son individuos sin antecedentes de esta larva visceral sintomática como tal. Es más frecuente en niños un poco mayores y en adolescentes, y encontramos una edad media de infección o de presentación más o menos de 8 años, teniendo un rasgo pues mucho mayor de 1 a 60 años, aunque en los adultos pues se presentan, digamos, una mayor frecuencia hasta los 30 años. Esto probablemente pues por una mejoría en hábitos de higiene, por un cambio en actividades, y en niños como tan pequeños tampoco pues van a presentarse tanto, porque pues ellos van a tener un menor contacto con, digamos, con suelos como areneros o con mascotas pues como perritos, por ejemplo. Esta lesión ocular entonces se va a deber a la localización pues larvaria en el ojo y a la respuesta granulomatosa alrededor de la larva, que en este caso entonces esa respuesta inmunológica se va a dar a través del perfil TH2 con toda esta inmunoglobulina E también. Dentro de los síntomas oculares podemos encontrar disminución de agudeza visual unilateral. Los pacientes pueden quejarse de visión borrosa, de fotofobia, de miodesopsias, e incluso la primera manifestación, particularmente en los niños, puede ser identificada por los padres o por terceros por presencia de leucocoria o estrabismo. Entonces tenemos en esta larva migrans ocular
tres posibles presentaciones en estos pacientes. Podemos tener una masa inflamatoria, un granuloma localizado en periferia o localizado en polo posterior, o podemos tener una presentación de endoftalmitis crónica, siendo los más frecuentes en sus presentaciones tanto el granuloma periférico como del polo posterior, perdón. Importante que en estos pacientes, digamos, a nivel de los laboratorios de lo que hemos mencionado, no van a presentar una eosinofilia ni tampoco van a tener unos niveles elevados de IgE. Y muchas veces, pues como les mencioné, tampoco van a tener síntomas sistémicos. El 50% de las infecciones van a ser de tipo unilateral y van a presentarse como una inflamación leve inicialmente, pero también podemos tener casos de enfermedades bilaterales, especialmente en formas más crónicas. También podemos hablar de recurrencias en estos pacientes más o menos en un 30%. Y en algunos reportes se han identificado las ubicaciones del granuloma con mayor frecuencia en periferia. Hablamos de un 50 a un 64%, en polo posterior de un 25 a un 36%, y la presentación como endoftalmitis crónica mucho menor, en menos que un 25%. En cuanto al compromiso de la agudeza visual, entonces tenemos que la toxocariasis ocular como tal, pues global, sin ver sin desglosarlo en estos tres tipos, vamos a tener una agudeza visual inferior a 20/40. Ya entrando en cada particularidad de su presentación, tenemos que en la endoftalmitis crónica vamos a tener agudezas que van a ir entre 20/200 y 20/400. En el granuloma periférico, un promedio de una visión de 20/70, y en el posterior de 20/50. Perdón, ahí se me invirtieron los datos. Va a ser una agudeza visual de 20/50 en el granuloma periférico y de 20/70 en el granuloma posterior. Vamos a tener entonces que como presentación un deterioro visual de manera unilateral, una leucocoria, un estrabismo, como vemos en las imágenes que les presento. Y en un examen en la lámpara de hendidura podemos encontrar células en cámara anterior aproximadamente en un 73% de los pacientes, y definitivamente en el vitro pues sí vamos a encontrar en un 100% de esos pacientes, siendo esta vitreitis una de las principales causas también de esa disminución de la agudeza visual. Vamos a ver entonces cada una de estas presentaciones con imágenes. Tenemos primero el granuloma periférico. Entonces, como vemos en la imagen, vamos a encontrarlo como una masa inflamatoria ubicada en periferia. Esta masa va a ser localizada, va a ser más esférica, va a ser densa y también pues intensa, digámoslo así. El ojo en general va a estar tranquilo, puede tener algo de reacción en cámara anterior, pero la vitreitis pues sí va a estar presente, y esta podemos encontrarla en diferentes grados. Pero en el momento del diagnóstico generalmente vamos a encontrar ya ese vitrio claro, es decir, generalmente cuando pescamos, cuando diagnosticamos estos pacientes, ya van a haber transitado pues por esas fases activas. Muy importante también es que ese granuloma va a tener una tracción, que esta es una banda fibrocelular que se va a dar pues secundaria a toda esa inflamación, y esto nos va a provocar un pliegue retiniano, que es el típico como lo vemos aquí pues en las imágenes, aquí ubicado pues con la flecha blanca, y ese pliegue va a ir desde la periferia hasta el nervio óptico más comúnmente. El pronóstico pues de estas localizaciones periféricas suele ser relativamente bueno y suele pues preservar esa agudeza visual. Sin embargo, algo muy importante es que esas bandas de tracción intrarretinianas y epirretinianas que se presentan nos puede llevar a provocar desprendimientos de retina, tanto por tracción como desprendimientos regmatógenos,
y con esto también podemos encontrar como desplazamientos o distorsiones de esa mácula y disfunciones pues en el nervio óptico por esas bandas de tracción. Tenemos entonces aquí también la presentación, vemos en la imagen con el literal A, pues esa lesión periférica con esa masa localizada, blanquecina, que tiene entonces esa banda de tracción que sigue hasta el nervio óptico. Igualmente entonces lo vemos en la ecografía ocular, esa banda o esa membrana vítrea que se extiende hasta ese polo posterior. La imagen entonces aquí de la izquierda nos va a mostrar ese granuloma periférico. Esto sería pues un ojo izquierdo con un desprendimiento de retina traccional pues asociado a esta banda y un pliegue retiniano que se va a localizar a través de esa mácula. Tenemos entonces aquí otras imágenes de las presentaciones, pues como hemos visto es bastante similar y bastante típica de este tipo de infección. En cuanto al granuloma de polo posterior, este puede presentarse como un granuloma tanto intrarretiniano como subretiniano. Va a tener una forma esférica con un color blanco o grisáceo y la mayoría de las veces, como los mencionaba, se va a diagnosticar en una etapa pues más cicatricial cuando ya la lesión aparece como una masa subretiniana bien definida con unas medidas entre 500 y 3000 micras sin presencia de hemorragias o exudados. Se puede observar en esta presentación también bandas de tracción que se van a extender desde la masa, en este caso hasta la retina circundante, y en estos granulomas, pues ya cicatrizales, la reacción en la cámara anterior va a ser muy leve o incluso puede ser nula y la cantidad de células que vamos a encontrar en la cavidad vítrea también pues va a ser muy baja. Em, en cuanto a la retina, entonces perilesional, esta puede mostrar algunas hiperpigmentaciones y puede mostrarse como también como un arrugamiento de esa membrana limitante interna que ya lo vamos entonces a ver en algunas imágenes. En cuanto a la enfermedad activa, esta puede mostrar pues diferentes etapas en esa gravedad, puede mostrarse pues desde una reacción leve en cámara anterior hasta una vitreitis intensa o podemos encontrarla también como una masa borrosa, mal definida, que puede estar rodeada tanto de exudados como de hemorragias retinianas. Vamos entonces a ver algunas imágenes. Vemos aquí esta localización en polo posterior con ese granuloma, con esa hiperpigmentación del EPR en estas áreas perilesionales y también vamos a tener algunos cambios, como les mencioné, en la membrana limitante interna. Ese granuloma pues generalmente se va a localizar temporal a la cabeza del nervio óptico. Sin embargo, pues también se han descrito apariciones propiamente de ese granuloma sobre el nervio óptico. También en imágenes de OCT se ha reportado pues que es ese granuloma como una masa subretiniana bien definida que se va a localizar por encima del EPR. Vemos aquí entonces en esta imagen también la lesión pues blanquecina, sobrelevada de bordes como mal definidos, característica de la toxocara, localizada en esa región macular y vamos a ver que alrededor de esa lesión se van a ver múltiples focos de hiperreflectividad dispersos como en un patrón radial, que esto probablemente pues puede corresponder también a esos infiltrados inflamatorios y adicionalmente vamos a tener en esa retina pues perifobia de algunos signos pues de tracción vitreoretiniana, por lo que en este caso pues podemos considerar que se trata de una lesión pues como tal activa.
Otra de las presentaciones, entonces, es la endoftalmitis crónica, que esta endoftalmitis, relacionándolos con los granulomas previos que hemos visto, se podría considerar que en esos pacientes en los que ya observamos los granulomas, pues probablemente fueron pacientes que tuvieron o que cursaron con una endoftalmitis que no se complicó y que no nos llevó ese ojo a tisis. Es decir, que esos granulomas pueden ser como, entre comillas, esa resolución de esta endoftalmitis. En estos pacientes, pues importante para hacer diagnósticos diferenciales, son pacientes que van a tener una historia negativa para trauma, para cirugías intraoculares o endoftalmitis de tipo bacteriano o fúngica. Son pacientes con inflamaciones intraoculares pues graves, lo que nos puede producir como presentaciones a leucocoria. Podemos encontrar reacciones en la cámara anterior de moderada a intensa, dando también pues presencia de hipopio y de sinequias posteriores. En el caso, pues, de estos, el pronóstico va a ser según el desarrollo de membranas retrolentales, de la aparición de cataratas, de glaucoma, de DDR o de tisis bulbi, digamos que son todas estas complicaciones que podemos tener a raíz de este tipo de endoftalmitis. Tenemos algunas presentaciones atípicas también que se van descrito, algunas de ellas sí con un diagnóstico como tal presuntivo. Entonces tenemos la localización del granuloma en el nervio óptico, tenemos la neuritis óptica, el nematodo subretinal móvil, corioretinitis pues difusa, pacientes con conjuntivitis, con queratitis, o podemos tener afectaciones del cristalino, incluso pues incluyendo la larva intraocular móvil y el desarrollo de cataratas. En cuanto al diagnóstico, digamos que puede ser un poco difícil y en la mayoría de los casos hablamos de diagnósticos presuntivos, combinando la epidemiología del paciente, es decir, la edad, el contacto con animales, el contacto pues con suelos, la realización del fondo de ojos y la realización de pruebas serológicas, que particularmente estas pruebas serológicas nos van a dar como resultado, nos van a orientar es del contacto, de la exposición que tuvo el paciente, pero no nos van a dar a ciencia cierta la infección actual del paciente. Entonces, aunque esto no nos confirme pues la presencia como tal del parásito, pues sí nos da una orientación muy grande sobre el diagnóstico. En cuanto a las pruebas séricas que se realizan, pues estas son de tipo ELISA, teniendo como referencia los antígenos secretados por esa larva en estadio L3. Podemos tener también pues este tipo de estudios en fluidos intraoculares como el humor acuoso y el vitrio, y estos también se pueden utilizar pues para detectar esos anticuerpos en los casos de sospecha de toxocariasis. Y van a reportarnos entonces estas pruebas en títulos que vamos a tener como referencia, títulos mayores de 1 en 32, y esto sí nos va a dar la positividad de la prueba con una especificidad del 92% y una sensibilidad del 78%. Podemos tener títulos o considerarlos como positivos como de 1 en 8, pero siempre y cuando pues estén asociados a signos y a síntomas pues compatibles con la infección. Como les mencionaba, la prueba positiva nos habla como tales del contacto con el parásito y no de la infección activa. Entonces la infección activa vamos pues a demostrarla nosotros con el examen del paciente. El diagnóstico diferencial de la toxocariasis nos va a incluir patologías pues muy importantes como el retinoblastoma, la toxoplasmosis, otras causas de endoftalmitis y uveitis, también la retinopatía del prematuro, la enfermedad de Coas, el vítreo primario hiperplásico persistente y la vitreoretinopatía exudativa familiar.
Digamos que en el caso del vitrio primario hiperplásico persistente, este se va a presentar pues más como una masa fibrovascular que va a estar localizada retrolenticular y por esto es que puede confundirse con toxocariasis. Sin embargo, son ojitos que pueden presentar microftalmia, una característica pues que no vamos a encontrar en la toxocariasis. Vamos a hablar entonces de algunos diagnósticos diferenciales de manera más desglosada. Tenemos el retinoblastoma. Entonces, recordar pues que es la neoplasia intraocular maligna más común en la infancia. Realicé, digamos, esta tablita comparativa para que nos demos una idea de esas características que tenemos en estos pacientes. Entonces, tener en cuenta la edad del diagnóstico, la toxocariasis va a darse en niños mayores y por lo general el retinoblastoma pues vamos a tener diagnósticos más tempranos, incluso antes de los 2 años. La lateralidad puede ser un confusor incluso porque la toxocariasis al ser mayor unilateral, en esos casos esporádicos de retinoblastoma pues también vamos a tener presentaciones unilaterales. En cuanto a los antecedentes familiares de neoplasia en la toxocariasis, pues no tiene relevancia, mientras que en el toxoplasma pues sí podemos tener este antecedente, aunque también podemos pues no tenerlos. En cuanto a la inflamación intraocular, va a estar presente en la toxocariasis, vamos a tener vitreitis, podemos tener sinequias posteriores o el desarrollo de cataratas o membranas ciclíticas, mientras que en el retinoblastoma vamos a encontrar pues ese vitrio claro. En cuanto a las imágenes, lo más importante aquí es recordar que en el retinoblastoma vamos a encontrar esa masa intraocular con calcificaciones, que esto puede ser pues de gran ayuda, mientras en la toxocariasis vamos a encontrar esas membranas traccionales. Otro diagnóstico diferencial, entonces tenemos la enfermedad de Coats. Recordar que esta es una afección pues unilateral que va a afectar predominantemente a varones jóvenes. Vamos a tener van a estar presentes pues en el mismo grupo de edad de la toxocariasis, pero aquí entonces la evaluación tanto oftalmoscópica como la angiografía pues nos van a dar algunas informaciones como la presencia de vasos telangiectásicos intrarretinianos pues clásicos que van a estar asociados a exudados también de tipo intrarretinianos y subretinianos de color amarillento. Y ya en etapas posteriores o tardías, este puede presentarse con desprendimiento de retina, que en estos casos pues va a ser mucho más difícil de diferenciar de esa toxocariasis ocular. Sin embargo, entra aquí entonces también la presencia de signos de inflamación en el vitrio, lo cual nos puede orientar hacia una enfermedad de Coats o una toxocariasis, según la presencia o no de esos signos de inflamación. Otro de los diagnósticos muy importantes, pues, es el toxoplasma. Pues, en este toxoplasma vamos a encontrar, pues, las lesiones de retinocoritis granulomatosa y necrotizante focal, como esa lesión blanquecina o amarillenta, ligeramente elevada, con límites, pues, mal definidos. Realmente es difícil diferenciar en casos de vitreitis grave, pero en la ecografía podemos orientarnos en el hallazgo pues, de las membranas vítreas y de una masa más elevada, llevándonos un diagnóstico de toxocara. Y también entonces aquí cobran importancia esos estudios serológicos pues, de anticuerpos. Sin embargo, pues también tenemos que buscar en estos pacientes o puede darse, se han reportado casos de coinfección de toxocara con toxoplasma. Entonces, en el primer artículo que les presento, acá tenemos, ellos tomaron unas muestras de suero que estaban almacenadas de esas encuestas nacionales de examen de salud y nutrición que se realizaron en Estados Unidos, de las que les hablé previamente en la epidemiología, y aquí encontraron que, pues los reportaron como tal fue los anticuerpos, encontrando entonces 2.2 veces más riesgo de infección por toxocara en aquellos pacientes que tenían pues ya su diagnóstico de toxoplasmosis. En el segundo artículo, este es un reporte de caso de un hombre de 40 años
con unas lesiones inactivas en ambos ojos, en un ojo con una cicatriz de toxoplasma y en el ojo izquierdo con un granuloma de toxocara. De hecho, dentro del reporte de caso pues lo mencionan como el primer caso de este tipo. Sin embargo, pues viendo que existen diferentes datos en la literatura de esta coinfección, pues queda como la duda de ese enunciado. Y por último, tenemos un estudio realizado en Brasil en mujeres embarazadas. Aquí encontraron un total de un 8,9% de coinfección en las pacientes. Esto pues con pruebas serológicas positivas para ambos países. Y finalmente, entonces, todos estos estudios dentro de sus conclusiones y dentro de sus resultados tienen pues que coinciden en las medidas de prevención para evitar pues la infección por ambos parásitos. Entonces, para la prevención de las infecciones en humanos, esta pues va a depender también del tratamiento y de la prevención de las infecciones en los animales, la recolección de las heces en áreas donde juegan los niños, una buena higiene, tener también pues educación pública en todo esto de la desparasitación de los animales y de la recolección de los heces, pero definitivamente pues no hay una forma como tal de eliminar los huevos de la tierra. En cuanto al tratamiento médico, su indicación principal va a ser la inflamación activa. Tenemos entonces diferentes medicamentos de los cuales podemos hacer uso, los corticoides tópicos o sistémicos, de los cuales se prefiere el uso de corticoides sistémicos, como la prednisona en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día. También podemos hacer uso de los mediáticos tópicos para prevenir la presencia pues, o el desarrollo de sinequias posteriores y digamos, el pilar del tratamiento que van a ser los antihelmínticos. Entonces tenemos diferentes medicamentos como el albendazol, el mebendazol y el dietilcarbamazina, de los cuales pues en Colombia tenemos presente el albendazol y el mebendazol con un porcentaje de efectividad muy similar, alrededor de un 57%. Sin embargo, entre estos dos se prefiere el albendazol, ya que este tiene menos efectos secundarios y además logra atravesar la barrera, perdón, hematoencefálica, y tiene un potencial pues comprobado como tal para destruir esos estadios larvarios de la toxocara. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Dosis de 400 miligramos cada 12 horas, esto por 15 días. Digamos que este sí es el pilar de ese manejo médico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues surgen algunas indicaciones como cataratas, la presencia de membranas vítreas u opacificaciones o en el caso de desprendimiento de retina. Principalmente va a estar indicada en los casos de toxocariasis ocular con desprendimiento, y la vitrectomía pues vía pars plana es la técnica preferida, permitiendo la liberación de esa atracción de las membranas y la reinserción de esa retina en más del 70% de los casos en algunas series. Ahora les voy a presentar un artículo sobre este manejo quirúrgico. En el cual este fue publicado en la revista Retina y Vitrio en abril del año pasado. Entonces se realizó una serie de casos. En total se tuvieron 10 pacientes con toxocariasis ocular, de los cuales 7 fueron sometidos a cirugía y 3 con una mejoría pues clínica con el manejo médico, por lo cual pues no lo requirieron. En estos casos, las indicaciones fueron la persistencia de pacificación vítrea y el riesgo de desprendimiento traccional, a los cuales se les realizó la vitrectomía vía pars plana. Sin embargo, aquí pues surge una controversia en ese manejo quirúrgico, en el cual es dejar el granuloma o retirarlo, sabiendo que al retirarlo pues hay menos pues como riesgo o menos recurrencia de la inflamación, pero
también hay mayor riesgo de causar un DR intraquirúrgico. Particularmente en este estudio, en todos los pacientes dejaron pues el granuloma ahí quietico. El resultado fue la mejoría en la agudeza visual de todos los casos y después de la cirugía no reportaron pues más casos de inflamación o de recurrencia como tal de la infección y no hubo entonces complicaciones reportadas. Aquí quería preguntarle pues al doctor en el caso de estos pacientes, pues si se deja el granuloma, si se retira. Sí, si quiere ahorita que termine Listo. Sí, pues hacemos ya este es comentario. como ya el cierre. Entonces, aquí dentro del artículo también, pues considerando que la población era pediátrica, entonces se deja también la incógnita de si se considera de manera más temprana la realización de cirugía, pues considerando pues ese riesgo de ambliopía al cual podría reducirse. Y eso traía pues el día de hoy. Bueno, muy bien, Camila, muchas gracias. Muy buena la revisión. Yo tengo unos comentarios, observaciones. Mm, Primero lo de la edad. Dijiste 7 años promedio, 8 años, sí. 8 años. Para mí, pues basado en las revisiones que hemos hecho y en lo que uno recuerda de pacientes, es más entre los 3 y los 7. O sea, el niño cuando comienza a caminar y a jugar y se independiza es cuando tiene la posibilidad pues de salir al parque, contaminarse o al jardín de la casa o a jugar con los perros. Y es muy típico pues que a esa edad, 2, 3 años, le regalan el cachorrito al perrito y no le ponen cuidado a desparasitarlo. Entonces el niño se contamina muy fácilmente, ¿no? Eh, entonces, lo típico es que si ves una leucocoria antes de los 2 años, pues lo que te viene a la cabeza es retinoblastoma, pero después de los 2, 3 años, pues uno comienza a pensar más en toxocariasis. En cuanto al manejo medicamentoso, pues uno tiene que tener en cuenta que lo que querés hacer es como asegurarte de que no queden parásitos Mm, vivos circulando por ahí, pues porque no necesariamente es el único, ¿no? El que está ahí en el ojo. Pero el que está en el ojo, pues muchas veces ya está muerto. O sea, lo que estamos viendo es mm, el estadio cicatrizal. Entonces, no es que uno vaya a ver una mejoría por dar el medicamento que mate el mm, parásito, ¿no? De hecho, el mecanismo fisiopatológico dentro del ojo es antigénico, pues es el parásito vivo o muerto genera una inflamación mm, muy intensa. Y esa es la razón, pues hemos especulado, por la que la cirugía de los estadios cicatrizales no funciona. Cuando uno entra a un estadio cicatrizal, y eso fue, digamos, eh, de las primeras indicaciones amplias de vitrectomía que hicimos por allá en los 80s, teníamos muchos niñitos con toxo cicatrizal y, y vino la onda de la cirugía retinal agresiva, ¿no? Pelamientos retroretinales, retinotomías. Entonces, ah, entrábamos a estos pacientes, les resecábamos el granuloma, se expandía totalmente la retina, se desarrugaba, se solucionaba el pliegue y el resultado intraoperatorio pues era muy bonito y estábamos muy orgullosos de lo que estábamos logrando hasta que hicimos una revisión de los resultados y vimos que todos esos pacientes terminaban haciendo redescendimiento con PVRs muy severos y les iba peor
operados que no operados. Hablando de los estadios ya cicatrizales, como ese típico que mostraste, donde hay tracción de la papila, disco pálido. Lo típico es eso, un disco muy pálido, tracción, una banda retinal, un pliegue retinal, la mácula desplazada inferotemporal y el gran granuloma periférico, ahí como ese. Ese es el cuadro característico. Entonces, uno tiene que pensar, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, este caso, ¿valdría la pena operarlo? Sí, porque hay unas bandas traccionales que están desplazando la mácula, pero no te vas a meter con el granuloma, simplemente vas a cortar esas bandas y seguramente que ese ojo queda un poquito mejor después de operado que antes de operado. Los que ya tienen el disco atrófico, creo que mostraste otro, ya para atrás un poquito. eh, por ejemplo, estos, no, el de la derecha. Ahí no tiene sentido, ya ves un disco pálido, es un pliegue muy crónico, un gran granuloma inferior. ¿Qué vas a hacer? O sea, si uno ve que hay una banda vítrea que está produciendo un efecto y que al cortar esa banda vítrea o remover ese vítreo uno va a mejorar un poco la situación retinal, pues puede estar indicada la cirugía en un estadio cicatrizal o en camino hacia la cicatrización. Pero ya los estadios muy avanzados, como este de la derecha, no tiene oficio. Ese era el tipo de caso que operábamos, pues obviando lo del nervio óptico, pensando que si uno restablecía la posición de la retina y quitaba el granuloma, pues ese ojito quedaba mejor. E indudablemente inmediato postoperatorio, pues quedaba mejor, pero después se vuelven un desastre. Yo no sé si eso haya cambiado, pues, porque eso fue hace mucho tiempo con otro tipo de vitrectomías. Eh, Habría que en ese último artículo que viste detallar realmente qué es lo que estaban operando, porque el ideal de tratar una toxocariasis con cirugía es el caso temprano, es la vitreitis, es la endoftalmitis, o sea, un niño de 3, 5, 6 años que te viene con una endoftalmitis unilateral y no tiene etiología, pero tiene cachorros y tiene ELISA patoxocara positivo, vos sabes que eso muy probablemente es toxocariasis y que el toxocara todavía está caminando en el vítreo. O muchas veces uno no sabe, pero entonces esos casos uno entra y hace la vitrectomía y a veces ya ves que se está como queriendo formar un granuloma inferotemporal, a veces no hay nada, pero uno remueve todo el vitrio y supone que allí, al remover el vitrio, sacaste el bicho. Muy importante y lo hacemos de rutina desde que existe, pues es dejar el Osurdex. Ustedes saben, yo soy muy poco amigo de los esteroides sistémicos, más en niños, y esos casos funcionan muy bien y hemos sacado adelante, pues poquitos, porque ¿cuántos niños consultan en estadio agudo? Es muy poquito. La gran mayoría consultan o por leucocoria o por estrabismo cuando ya están en estadio cicatrizal. Pero los poquitos que por alguna razón se descubre que tienen problema, a veces porque el ojo está un poquito inflamado o a veces porque por casualidad los papás descubren que no está viendo, y uno ve la vitreitis y entra rápido y remueve todo ese vitrio, pues no llegan al estadio cicatrizal. Y ese sería el ideal. La única forma de detectar esos niños es eh, pues con las campañas de toma de agudeza visual en niños, ¿no? Eh, que los papás lo hagan recurrentemente, chequear la agudeza visual en niños. eh, Sería la única forma de detectarlo. Lo otro es que creo que debemos estar muy atentos porque con la moda que hay ahora de que todo el mundo tiene perro, ¿no? Bueno, claro que la ventaja es que tienen perro, pues no tienen niños, ¿no? Entonces, pero, pero los que tienen perro y tienen niño, probablemente vamos a ver, a seguir viendo pues mucha toxocariasis porque no es suficientemente cuidadosa la gente de tener esos perros desparasitados
Y la ilusión de que tener un perro desparasitado es garantía de que no va a transmitir, pues es vacua, porque los perros son muy cochinos, los perros salen a la calle, los sacan a pasear a la calle, los sacan a los parques y ahí se untan de cuanta porquería hay y vuelven y se contaminan muy rápido, ¿no? Entonces, pues la única forma es evitar el contacto directo de los niños pequeños con los perros, porque el niño en esa edad no tiene ninguna conciencia pues de lavado de manos, de asepsia, de mugre. Ya hacia los 6 7 años comienzan a tener la educación suficiente para pensar pues que no se dejen lamber la boca o que no toquen el rabo del perro y luego se metan la mano a la boca. Ya el niñito más grandecito usualmente no hace esas cosas, pero el niño pequeño que no se puede educar en eso, pues ese es el más susceptible. Ah, si hay preguntas o comentarios o experiencias que quieran referir, creo que Camila está presentando este tema por el caso que presentaron hace unos días de una que es muy interesante porque yo ya vi la paciente y es un coats, claramente es un coats que parece haberse sobreinfectado y una posibilidad es Toxocara, ¿no? Sí, doc, también. Y la doctora me tenía también otra chiquito. Ujú. Ya. Pero sí, doc, viendo, o sea, viendo esto y pensando en la niña, definitivamente, o sea, es un diagnóstico muy probable de que tenga, pues, como concomitante también. Sí, Cami, y Doc, la paciente mía, usted también la conoció hace poquito, que era como una familiar de Jaime, ¿recuerda? Que en ese es interesante que la ecografía muestra el trayecto que va del nervio hacia la cara posterior del cristalino, y obviamente la doctora Ferreira, pues sin conocer el caso, lo que describe en la ecografía es que puede ser una arteria hialoidea persistente que ecográficamente está muy bien, sí se parece, pero entonces ahí viene lo chévere de correlacionarlo, y es que a esta niña la doctora Pilar ya la conocía hace 2 años y le había visto que era una retina normal, entonces pues ahí no tiene, pues se descarta, pero es uno de los diagnósticos de diferenciales más frecuentes, entonces pues obviamente no es porque que la ecografía esté mal, sino la idea es que uno pues tiene que juntarlo con lo que está viendo y con la historia de la niña. A ella yo le iba a operar este lunes, el lunes que acabo de pasar, pero no vino, no llegó a la cirugía. Y ya después me buscó Jaime y me explicó que la mamá se asustó mucho, que ella quería escuchar otra opción, otro concepto. Se fue para Imbanaco, la vio en Imbanaco la doctora Libreros y le dijo que operar en caliente no era tan buena idea, que bueno, que tocaba desinflamarla primero, y bueno, mejor dicho, el problema ahí también hablaba yo ayer con la doctora Pilar es la ambliopía, ¿no? O sea, obviamente el daño de la retina, y pues que entre más tiempo dure con eso ahí también la ambliopía va a ser más profunda. Pero pues no la operé después de que me había preparado para ponerle el visco en el hialoides anterior y buscar el huequito y separarlo del cristalino, pero finalmente se fue. Sí, yo creo que pues una de las cosas que hay que tener en mente es que no hay en esto como reglas fijas. Entonces, por ejemplo, el concepto de operar en caliente es un concepto que tenemos todos muy claro. Una cirugía de catarata en una uveitis activa, pues no hacerlo. Inclusive una vitrectomía. Pero yo diría que la gran excepción a eso es la toxocariasis. Es donde operar en caliente puede salvar el ojo, porque es que el parásito está ahí adentro del ojo, está en el vítreo, está causando una inflamación muy severa. Y si uno entra y lo quita y deja un esteroide, eh, pues puede sacar el paciente adelante. De hecho, son los poquitos casos que yo conozco y que tengo de éxito, pues dramático, marcada mejoría, recuperación de muy buena visión en toxocariasis son precisamente los casos que hemos operado frescos, en caliente. Entonces, para todo hay una excepción y yo creo que este es un caso muy claro de la excepción. Eh,
ahí en el grupo de fellows hay otro caso que presentó uno Sí, en donde se presentó esa misma discusión de la cirugía en caliente o en ojo inflamado. Y resulta que es por ecografía muy sospechoso de toxocariasis, pero tiene una catarata densa, ¿no? Y una catarata blanca. Y entonces hubo la discusión, operarlo o no operarlo. Yo fui partidario de decir, bueno, hagan una lensectomía, vitrectomía, corten bandas vítreas si las hay, pero no tengan expectativas muy altas del resultado de la cirugía y dejar el esteroide intravítreo. Es muy posible que ese ojo ya tenga atrofia del nervio y que tenga desplazamiento macular y que tenga un granuloma, pero yo sí creo que en un caso así, pues le va un poco mejor. Uno por lo menos conserva globo, impide que el ojo se vaya a la tisis, se ponga blanco y logra conservar globo. O digamos que hay un buen chance de que lo logre hacer, mientras que si no hace nada y espera que el ojo se enfríe, que se enfríe es que se vuelva tísico, ¿sí? Sí, de acuerdo. yo tenía ahí unos comentarios, pues Sí, aprovechando que se prestó la discusión y es que tenía precisamente esa duda. Pues lo primero con lo que dice la doctora Ani, por ejemplo, en ecografía, pues de lo que yo recuerdo y me parece súper útil es también mirar como el modo A, porque por ejemplo en el vitrio primario hiperplástico persistente, como está la arteria hialoidea o puede estar ahí vasculación persistente, en el modo A ve uno como un doble pico, el primer piquito de la pared de la banda, el segundo pico correspondiente al flujo y uno puede ver ahí como que a veces tiene flujo o no, y un tercer piquito ahí de alta reflectividad que es la otra pared. En la toxocara por la inflamación generalmente se tapa como ese trayecto, entonces se ve un solo pico en el modo A, entonces eso como que es útil en esos casos, por ejemplo, y sobre todo si tienen catarata. Lo otro es, por ejemplo, que me llama la atención es que uno lee y realmente el manejo, por ejemplo, lo hacen muy conservador y realmente no hay así como estudios de biodisponibilidad claras, sobre todo en el ojo. Y el manejo médico pues parece ser más como para la recurrencia, pero extrapolándolo a otras infecciones, y era esa precisamente una duda que yo tenía y pues ya el doctor Castro lo respondió, es que se opinaba pues del manejo agresivo pues en infecciones agudas, porque uno en la fase endoftalmítica a veces ve que incluso ya están haciendo el desprendimiento de retina traccional y pues dice uno, espero ¿a qué? ¿Sí? Como a qué punto dejo llegar el ojo para pensar en intervenir. Y encontré unos casitos precisamente con lo que dice el doctor Castro, son muy poquitos, vi que habían como dos, tres, que mezclaban como vitrectomía, pero en fase endoftalmítica con implante de Osurdex. Y de todos los grupos que evaluaban, pues eran los que precisamente, exacto, mejor agudeza visual ganaban. Entonces pasaban perfectamente de cuentadedos a 20/40, 20/60, mientras que los demás grupos pues escasamente ganaban una línea de visión. Y pues pues yo pienso que uno podría extrapolarlo de lo que se hace con la cisticercosis subretinal o intravítrea, pues donde el manejo, a pesar de que es una uveitis, pues es quirúrgico, ¿no? Y eso pues sí no lo tocan mucho en la literatura. Eso sería chévere mirar si hay casitos de esos para analizarlos. sí, no, yo creo que es muy claro y el concepto de endoftalmitis endógena, pues aquí aplica muy bien. ¿Y cómo tratamos las endoftalmitis? Pues las tratamos con vitrectomía inmediata, ¿no? Entonces, si yo tengo un bicho que se ha metido al vítreo, está causando una infección muy severa y sé que deja unas secuelas serias e irreversibles, el tratamiento es vitrectomía agresiva, inmediata, ¿sí? Y la posibilidad de que salga el bicho, salga el antígeno en la vitrectomía es muy buena. Yo en los pocos casos que he hecho, que no son muchos, no creo que sean más de 4 o 5, nunca hemos visto nada que se parezca a una larva, pero a los ojos les ha ido muy bien. O sea, son ojos, son niños que recuperan su ojo, su visión, y Pilar los ha seguido por buen tiempo y los resultados han sido muy buenos. Muy distinto a esperar a que hagan toxocariasis cicatrizal.
¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes y por la revisión. Gracias, doctor. Muy buena revisión. Hasta luego.